Hola, yo soy Yamel, tengo 42 años de edad, soy dominicana, soy médico y tengo un niño, soy casada y soy hija de Dios, sobre todo. Cuando conocí la obra, mi marido es de aquí y le dije allí, ay, es que mira, conocí una persona del Opus, uy, ten cuidado, es que te dañan la cabeza, te quitan el dinero, te hacen no sé qué cosas. Dije yo, pero no me parecen porque veo que son gente muy normales. Yo hice ginecología en mi país, trabajaba allí y evidentemente no quería venir para aquí porque, claro, allí tenía pues mi vida montada, tenía una plaza en un hospital, mi consulta privada, mis pacientes y la verdad que para desprenderme un poquito de eso pues se me hizo un poco difícil, pero bueno, que alguien tenía que ceder. Allí nos tuvimos que casar por lo civil porque para casarse por la iglesia teníamos que tener los dos la confirmación y él no la tenía. Fue muy complicado porque yo vengo de una familia cristiana y mi madre, sí es verdad que no me puso pega por casarme por lo civil, pero es que yo me sentía súper vacía, sucia. Te sientes que estás en falta, pero súper falta. Y de que yo tampoco quería tener un hijo fuera de la gracia de Dios. Esa era mi obsesión. ¿Pero qué pasó? Que cuando yo vine a vivir para acá, todo era trabas y trabas y trabas, ya no casaremos, y la cosa se fue alargando. El hecho de yo no poder comulgar es que mi corazón, por así decirlo, lo sentía realmente muy vacío. Cuando llego aquí sin familia, mi único refugio era pues acudir a la iglesia. Me hice adoradora allí porque lo que hacíamos era la adoración al Santísimo. Y entonces pues allí conocí a Lupe, una supernumeraria mayorcísima, que se me acercó un día y me dice, oye, te veo que eres una persona muy, muy entregada y quisiera que conociera a una chica que, coincidencia de la vida, iba a República Dominicana, una profesora. Y ahí fue que yo conocí el Opus Dei porque pues me llevó a su casa. Cuando yo fui para allí, lo único que hacía era llorar, porque fue entrar y ella estaba llena de mujeres y yo decía, madre mía, pero ¿esto qué es? Entrando, saliendo. Y fue como que yo vi como la paz. Y lo que hacía era llorar. Y digo yo, madre mía, después yo lo pensé, digo yo, menudo cuadro, presentándome personas y yo llorando. Yo, gracias a conocer el Opus Dei, pues yo creo que me ayudó a soportar ese vacío y a saber entender muchas cosas. El caso fue que un día íbamos paseando por aquí, por Oviedo. Entramos a las esclavas, que solemos entrar, y cuando salimos me dice, oye, que nos casamos a la iglesia. Digo, ¿en serio? Saco el móvil y le escribo al sacerdote. Bueno, no pasó ni 50 metros y ya estaba el sacerdote enterado que nos casábamos. En ese momento tan importantísimo para mí, mi madre no pudo venir porque en la embajada le negaron el visado. Pero ese vacío de yo sentir que mi familia no estaba, yo lo sentía, pero no me producía tristeza como tal, porque me sentía súper acompañada, la verdad. Es que el día de la boda para mí fue como la misma ilusión y el mismo nervio que me dio de cuando hice la primera comunión. Es que Dios es el centro de las familias, el centro del matrimonio, el centro de la vida. Si Dios no está en nuestro matrimonio, en nuestras vidas y en nuestra familia, es que nada no puede funcionar. El hecho de habernos casado por la iglesia también ayudó a que sus padres tenían pues 20 y pico, 30 años sin confesarse. Y por el hecho de la boda, pues mira, se confiesan, van a misa todos los domingos. Y claro, mi marido cambió porque había más unión, era más fuerte, pues nos volvimos más uno. Y él me pregunta, mamá, ¿se casaron por la iglesia ustedes? Digo yo, sí, cariño, porque ese es el verdadero matrimonio. Y le digo yo, mira, papá y mamá son felices porque tienen a Dios en su corazón y porque cuando dijimos sí delante de Dios nos comprometimos a amarnos y a querernos siempre. Para él eso es muy grande. Y entonces me dice a veces, mamá, yo cuando sea grande me quiero casar como vosotros. Después de todos estos años, tengo ya 10 años viviendo aquí, soy supernumeraria del Opus Dei, me siento que el Opus Dei es mi familia, mi guía, mi acompañamiento, que todas son mis hermanas y todos, pero claro, el haber conocido al Opus es que te da la seguridad y la certeza de que
de que vas a seguir haciendo vida cristiana, fortaleciéndola cada día, vida familiar también. Y entonces yo creo que por esa parte fue cuando más me ayudó. Y me sigue ayudando, evidentemente.